Nació en Buenos Aires, en Argentina, en 1973. Estudió profesorado en que no tenía onda. Nació en Buenos Aires en 1973. Estudió el profesorado de Lengua, Literatura y Latín en el Alicia Moró de Justo. Y también estudió realización audiovisual. Aunque también incursionó con éxito en la literatura infanto-juvenil, como se le dice. Ha sido sus novelas dirigidas al público adulto, sobre todo esta, las que lo han convertido en una de las figuras más relevantes del panorama literario argentino en los últimos años. Obtuvo muchos premios, como el concurso de novela negra Band Extremo Negro. También publicó Yunga, Otaru obtuvo ese premio. Ganó un concurso de dramaturgia. Bueno, de todo. Tiene cuentos para adultos. Este Pálido Mundo Mío. La tercera novela se llama Sugokuse. Y ahora estamos presentando, y sigue, ¿no?, la biografía, Curepa. Curepa, que dice así: del otro lado del alambre de púas está el monte, un incendio verde sin intersticios de aire. De este lado, la casa del doctor Gorgonio Riera Brites, médico y veterinario. Para llegar a sus dos consultorios, primero hay que atravesar un camino de tierra colorada, el mismo que lleva al cementerio. Acompañada por su novia, hasta ahí llegará una estudiante argentina de filosofía para encarnar de comienzo a fin un extraño duelo, perturbador, físico y mental. Bueno, y sigue. Novela premiada con el Fondo Nacional de las Artes 2023, Martín Sancia Kawamichi. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora decimos lo mismo, pero en paraguayo. Hola. Hola. Tengo que no darme cuenta. Ponete en paraguayo, a ver. No, me sale a hacer otras cosas. Bueno, no te vas a ir acá sin hacernos el paraguayo. Y el japonés, porque, a ver, empecemos con tu biografía. ¿Vos tenés origen japonés? Eso dice las leyendas. Sí, el padre de mi papá. Era el padre biológico de mi viejo. Ajá. Pero que no fue el hombre que lo crió. Claro, el señor Kawamichi. Kawamichi. Mi viejo después fue criado por mi abuelo Juan Sancia, que ese para mí era mi abuelo. Ajá. Que fue su padre adoptivo. Y claro, yo me enteré de esta cuestión, de que existía un japonés en mi sangre cuando murió mi abuelo Juan. Yo tenía 15 años. Recién ahí. Sí, y detesté Japón. ¿Por qué? De ahí. Porque no quería, me parecía que era una traición a mi abuelo. Entonces yo nunca quise saber nada con lo japonés y después empecé sí, me acercó el cine japonés, la literatura, pero más el cine. Sí. Cuando escribí Otaru, no tenía en mente que se me vinculara con lo japonés. Uh-huh. Pero bueno, como era desconocido, como no había publicado nada para adultos, con el editor Carlos Santos. Sí, Carlos Santos sabe, le mandamos un abrazo. Que está sacando un libro que se llama Un peronista que mira películas. ¿Te habías enterado de eso? No sabía, ¿no? 2 tomos. Se vio todas las películas, desde antes del peronismo hasta La Fusiladora, y analizó todas las películas peronistas, protoperonistas y postperonistas. Espectacular. ¿Y cómo aparece el Kawamichi? ¿Qué significa? No, Kawamichi era el apellido. No tiene ningún. No sabes, claro. No, sí, algo significa, pero me olvidé. Y a Carlos se le ocurrió. Yo era Martín Sanz, él se le ocurrió poner el Kawamichi. Dice así, ya tenés algo. Pues yo era muy tímido, claro. Ahora no tanto, pero. Digo, yo no voy a saber hablar, ¿no? Y me dice, bueno, te ponemos esto y ya tenés para empezar a hablar. Pues el oriental le habla poco, además. Así que vos podés decir, no, japonés, y listo, te quedás ahí quietito. Sí. Y todo dices, qué sabio que debes ser. Es de hablar poco y cuando habla, ojo con lo que dice, porque cagaste, ¿no? Si decir lo incorrecto, cagaste. ¿Y cómo pasamos de Japón al Paraguay? Porque este libro, Curepa, está muy bien logrado la forma de hablar de este doctor paraguayo, un personaje muy particular. Esta gente como muy importante en el pueblo, ¿no? En su zona, con poder, con conocimiento, medio fanfarrón y al mismo tiempo muy hospitalario, que se pone ahí a analizar la flora junto con el novio de esta estudiante de filosofía. ¿Cómo llegas a esta historia paraguaya? Bueno, yo a raíz de un viaje que hice a Paraguay, en un ambiente muy parecido al de la novela, igual, digamos, al lado del monte, inspirado en el consultorio de un médico, pero no el personaje es inventado. Pero fui escuchando en el viaje que hice a Paraguay, estuve un mes allá. ¿A qué había sido? ¿Vacaciones? Sí, después de vacaciones con la que era mi pareja en ese momento, estuvimos un mes. ¿Qué mes era del año? ¿Verano? ¿Era verano? Era el 2022, después del Mundial. ¿Pleno verano? Sí.
Sí, sí, calor, sí. Paraguay, Porque el calor. tema es que ella iba a ir en el mismo día del que se jugaba la final. Entonces, No, tremendo. claro. Justo, ¿no? Claro, y en realidad cambiamos los pasajes y dije, bueno, yo me sumo al viaje Sí. y después me perdí la final, porque pensé ¿Por que era a qué? las 4 de la tarde y estuve de las 12 hasta las 4 haciendo tiempo, esperando a que Sí. empezara el partido, y cuando salgo ya, Argentina. Pero habías cambiado el pasaje para ver la final y no Sí, te y no fijaste la el vi, horario. no la vi, no. ¿Y qué No. hiciste mientras tanto? Y nada, pero no sufrí. Lo único que vi, en realidad, vi el penal de Montiel, el último. No, ahí dijiste, a ver cómo. Claro, yo no A ver sufrí si nada. sabía Para la mí fue el duda. partido más sencillo del ¿Cómo te mundo. vas a equivocar con el horario de la final del mundial? Claro, después me dijeron que todos habían sufrido. Yo, la verdad, la pasé. Para mí el partido duró un segundo y fue genial. No, eso de otra novela. Un estúpido, sí, un estúpido. Me quería morir después. Pero aparte es que yo escuchaba que... Había gritos. Y decíamos, Dios, qué ansioso esto. Estaban los dos ahí. Como... Claro, ¿Y los- cuándo viajaban? ¿Al otro día o al término del partido? A los 2 días. A los 2 días. Y estaban, pero decíamos, qué ansioso esto. Están gritando los goles de los partidos anteriores. ¿no? Pero tampoco se escuchaba tanto, no se escuchaba. ¿Pero dónde estaban viviendo en ese momento? En el Abasto. En el Abasto, Pero, no. pero Claro. yo estoy en un PH. Claro, y los PH son en la silenciosos, mitad sí. del Claro. departamento 10. No se escuchaba No te nada. enterás Pero de cuando nada. salí era explosión. ¿Qué pasa acá? Como que te robaron 2 horas de tu vida, digo, 1 hora y media ahí Sí, que no. y dos horas de una intensidad, Claro. viste, bestial, que yo no la vivía. Si yo vi el penal de Montiel y ya está. Y encima lo vi mal porque yo no tenía cable y se veía mal y lo vi así. Así. Y encima después llegaste a Paraguay como argentino campeón del mundo. Me imagino Claro. que te habrán amado. Claro. ¿No? Dijeron, che, qué bien, ahí viene el argentino campeón del mundo. Y allá lo festejaron. ¿Lo festejaron? Allá lo festejaron, sí. Ah, qué sí, bien. Sí, no. Aguante la hermandad latinoamericana. Aguante, sí. Lo festejaron mucho, y aparte hay cosas como, por ejemplo, le llaman rock nacional al rock argentino. ¿En serio? Y no tienen. O sea, sí, ellos tienen rock nacional, pero claro, que es el rock, Sí, rock pero paraguayo. les gustan- Claro. Sí, en un momento me acuerdo que me dijeron, ¿querés rock nacional? Y dije, sí, y ponen Soda Stereo. Digo, Pero este es el argentino. no, claro, escucha, hay un vínculo tremendo. Un Sí, vínculo, y es un aparte que vínculo fuerte. no me era para nada ajeno, porque yo me crié en La Matanza, tenía uno de mis mejores amigos de familia paraguaya, Claro. estaba lleno de paraguayos, llenos Sí, de paraguayos y paraguayas, todos muy lindos, blancos, a diferencia de nosotros, ¿no? Era Y muy tomadores de Fernet. A mí eso me sorprendió. Estuve en Asunción el año pasado. ¿Cómo tomaban Fernet? Yo no sabía que se tomaba Fernet en Paraguay también. ¿Te gusta el Fernet? Sí, bueno, no sé. No sabía, eso no vi. Sí, ahí No. yo estuve todo tomado en Fernet. Era No, como- yo vi mucha cerveza, eso Cerveza. sí. Pero Fernet no. Y no. todos los chipaces. Y así que escuchaste y te quedó la forma, o fuiste anotando. ¿Cómo lograste este tono que de un ratito vas a leer y nos vas a compartir tu paraguayo ahí literario? Pero ¿cómo lograste ese tono, esas palabras, esas inflexiones de la voz? Y después, en realidad, escuchando mucho, tratando, me gustaba, me interesaba, me parecía que eso era fundamental. Y aparte que me pasa cuando laburo con Japón o con otros países, después en el medioevo, que lo veo como un personaje más, el espacio, el ambiente, y eso es lo que me estimula a seguir escribiendo, ¿no? Trato de huir de lo que es lo habitual para mí, porque la escritura se me va para otro lado, ¿no? Si escribo sobre La Matanza, bueno, me sale el matancero y Claro. pierdo dominio de la escritura. Es como una manera de complicarme un poquito las cosas para que después no me salte la bestia, digamos, eso. Bueno, hablando de irse para otro lado, no vamos a spoilear, pero este libro como que va bien así avanzando, y de golpe que este señor, este doctor, tiene unos talentos grandes y talentos y distintos talentos, Sí, que las dos mujeres, talentos. dos talentos, dos buenos talentos, Sí. que las mujeres dicen, epa, ¿con qué talento me quedo? ¿no? Claro. ¿Cómo se va así se aparecen esas cosas? ¿Estaba ya la idea cuando estabas escribiendo la novela o te fue apareciendo sola? ¿Te va pidiendo la novela o Sí, vas claro. con un plan claro? No, ningún plan. No, de hecho empecé a escribir sin saber demasiado, sí partiendo del espacio, qué es lo que quería El que estuviera la ambiente. novela. Quería que estuviera un monte ahí a un costado, que transcurriera en arroyos y esteros,
y empecé describiendo algunas cosas que me habían pasado así, que eran tomadas de la realidad, y después me fui abriendo, y aparte hay un personaje que se llama Miguela, que cuando se me ocurrió ese personaje, ahí dije, bueno, ya tengo la novela, que era la que para mí lleva la novela adelante, ¿no? Uh-huh. Pero no laburo con una idea previa de las cosas, sí tengo un punto de partida claro, que es el espacio en el que quiero que una atmósfera, un ambiente. Una atmósfera, y el habla me parecía, la primera versión no estaba tanto el habla coloquial, pero después cuando hablamos con La Crujía, que la editorial, uh-huh. La editora es hija de paraguayo. Ajá. También. Sabrina, ¿no? Sabrina Sosa, y Sabrina me dijo, ¿no querés hacerla más paraguaya? Le dije, sí, pero... dame. Sí, y entonces, pero controlá que esté bien lo que estoy haciendo. Y ahí me desaté y me gustó muchísimo más la novela. Antes estaba como a medio camino, era más seria. Claro. Y la hice un zafarrancho, pero era lo que yo quería que fuera. Da la sensación de que es una novela que la escribiste divirtiéndote mucho, ¿no? Uno te imagina escribiendo cagándote de risa mucho, de lo que vos mismo ponías. ¿Cómo puedo poner esto? Es la primera vez que me pasó de reírme mucho, pero muchísimo me reía con... Porque en algún punto no parecía que me surgiera a mí, sino que tenía que ver con cosas que yo había escuchado allá. Claro. Y allá me reí mucho también. Es un viaje, es un lugar hermoso para ir. Sí, y como dice el dicho, si entra la risa, entra la longaniza, dice. No es fino, me lo anotó el productor. Quiero decir que lo tengo anotado en el guión que me puso el productor. No fui yo. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita. Hoy tenemos toda música a partir de tu libro. Yo había pensado toda música en paraguaya, pero Leiva no quiso. Leiva dijo, no, toda música que juegue con el idioma, con el lenguaje, con las palabras. Bueno, yo escuchaba Naporey, una de la versión de Garabat. Sí. Blues, y sí me ponía para entrar en ambiente arpa. El arpa paraguaya, hermoso. Sí. Igual, de hecho, Versuit Vergarabat también podría haber entrado, pero Versuit Vergarabat es una palabra medio inventada, ¿no? ¿Significa algo Versuit Vergarabat? No. No significa nada. No. Otro letrabalanda teníamos también, claro. ¿Verdad? Otro letrabalanda. Bueno, a ver qué nos dejó Sansi, va a decir, Leiva de música. Y en un ratito nomás seguimos con Martín Sanz Kawamichi, que nos va a leer un fragmento de Curepa mientras suena Molotov y Frijolero. Me lo regaló el Augusto Roabasto, ¿le conocen, verdad? Sí, claro, le dije. Gran escritor, muy premiado en todo el mundo, pero incómodo para la charla. Aparecía una vez por mes con un whiskycito o un vino y se quedaba callado, mirando siempre algo distinto, consumido por el detalle ese. Un día era una arruga de mantel, otro día una mancha del techo, otro día una foto, otro día un tenedor, otro día un corcho. Son complicados los escritores, ¿verdad? Y él era uno de mis preferidos. Creo que también era daltónico, igual que su primo. ¿Saben que su primo vivió acá en Arroyos? No sabía, dijo Juan, que seguramente tampoco sabía quién era Roabastos. Don Amén Basto, así se llamaba el primo. No era culto como el Augusto, ni leer ni escribía sabía. Él le culpaba a su problema con los colores, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy bruto era, pero también muy simpático. Su mujer, la Odovica, le adoraba. El amén era su locura, el amén y la comida, porque era una mujer de mucha fortaleza en su diente. Curepa, en la voz de su autor Martín Sanz Kawamichi, editorial La Crujía, que está como reflotándola o teniendo una nueva vida la editorial. Antes era una editorial más que nada que apuntaba a cuestiones de comunicación y periodismo. Sí. Y últimamente están publicando muy buena literatura, literatura contemporánea, joven. Más que nada decidieron publicar escritores lindos. Claro, sobre todo. Y eso influye. Sí, eso, escuchame. Un libro. ¿Y por qué te publicaron? Claro. Buenas noches. Tenés un Luis May, un Camilo Luis Cabo. Claro. ¿Está Luis May también en...? Sí. Claro. Con Federico Jammer, todo lindo. Todos lindos. No sé si lindo, pero gente que le saca lustre. Sí, me consta, eso sí. Me consta. No conmigo, pero... Saca lustre la fealdad. A Jammer le conozco tanta novia ya como pelos en la cabeza, más o menos. Cada vez lo veo una novia distinta. A May no tanto. Bueno. May es un tipo... May creo que... Nada, ¿por qué le estamos sacando el cuero a la gente ahora? No, es un elogio. No sé. Elogio de la sombra. Sí, Leiva, quería preguntar algo sobre Curepa. Sí, quería consultarte... Más que nada, Martín, porque hay muchas anécdotas. A ver, abrimos el consultorio de Sanzia Kawamichi.
hay muchas anécdotas y quería saber cuántas de esas tienen que ver con cosas que te han contado de ahí, cosas que has vivido o cosas que inventaste alrededor de algo. Por ejemplo, las leyendas de las ordalias, ¿no? Sí. La ordalía, ¿no? La ordalía, La ordalía. sí. Que es maravilloso porque hay una pelea en la novela, me parece, de que no importa si vos crees o no en lo que pasa. Sí. Lo haces igual. Sí. Tenés que respetarlo igual. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso de las ordalías, no es, eso lo inventé como también lo de las cumplideras, que son las que cumplen las promesas. Le pagabas a una para que cumpla tu promesa. Para que cumpla la promesa, que yo no sé por qué no existe eso. La verdad que Claro. es un buen curro. Te pago, andamos caminando a Luján y ya está, se acabó, pero te la pongo toda. ¿Cuánto querés? 100 lucas, toma. Y te Claro. vas. Que el otro vaya a caminar a Luján por vos. Claro, esas cosas no hay en realidad muy poco, 3 bien, o 4 cosas, pero esto sí me pasó, esto de creer, y que eso tenía que ver con Pascal, que es algo que dice Pascal. Sí. Es algo que dice Pascal, que sí. porque yo relacionaba con la filosofía, que Pascal dice, bueno, si vos no crees, hace lo mismo que hace cualquiera que cree Claro. en Dios. Dice, el hombre es un animal de costumbre. Por ahí terminás acostumbrándote a creer. Y terminás creyendo en Dios por costumbre. Dice, y es como una apuesta. Dice, si Dios no existe, ¿qué perdiste? Nada. Poquito de tiempo. Y si ganaste, te ganaste el paraíso. Dice, así que es mejor. Es mejor. Por las dudas. ¿Viste? Por la duda creer. Eso es algo que a mí me encanta de Pascal, porque Pascal se tira en contra de Descartes, ¿no? Que Descartes dice, ¿cómo vas a llegar a justificar desde la razón la existencia de Dios? Eso es una verdad del corazón, no se llega desde el cerebro. Y Pascal tenía cerebro suficiente como para llegar a donde sea. llegar. Y el tipo dice, no. Y es un tema que le preocupa, digamos, que la descripción más nimista, más horrible de la vida, creo que la hace Pascal en sus pensamientos cuando describe cómo es la vida si Dios no existe. O sea, ¿cómo es? Si Dios no existe, ¿qué es la vida? ¿Qué es la existencia? Es nada, es una cosa. Claro. Entonces, si queremos que tenga un mínimo de sentido, creamos en Dios, porque si no, esto es una gilada que no se sostiene por ningún lado. Pero es increíble, Pascal. A mí me gusta mucho, Mirá. digamos. Y se dio mucho porque habla mucho de filosofía entre el Sí. doctor y la protagonista, ¿no? Sí. ¿Cómo se te dio para hacer algo filosófico dentro de una selva, dentro de supersticiones, dentro de cosas que cada vez se pone más espeso todo aparte, ¿no? Sí. Y en realidad yo lo que quería hacer era, estaba leyendo mucha filosofía, hace mucho que leo filosofía, no entiendo nada, pero Claro, mucho pero menos la leo, Wittgenstein, dijo, ¿no? pero leo. Y lo que se me ocurría era, lo que tenía pensado es que ella se llevaba, la protagonista se llevaba el libro de Wittgenstein, el Tratado Lógico Filosófico, y que ella se quedaba dormida, y cuando se despertaba, en el cuadernito suyo aparecía Wittgenstein traducido al guaraní. Excelente. Quise hacer Una cosa así. y después era demasiado. Dije, ¿yo cómo hago para traducir y saber que estoy bien traducido? Y no. La inteligencia artificial no va a saber guaraní, no. Entonces, y sí me gustaba el duelo, ¿no? Que el tipo lo pusiera en cuestión, ¿no? Y que tuviera que ver con lo filosófico ese duelo, ¿no? Entonces fui por ahí, y Wittgenstein me gustaba porque había una referencia, no sé, yo pensaba en Wittgenstein cuando veía el monte, cuando veía eso que es aquello de lo que no se habla, ¿no? Y me interesaba eso, ¿no? Es como si estuviera por fuera del mundo algo, ¿no? Y que es lo místico para Claro, lo Wittgenstein, que místico. está fuera del mundo. Y me interesaba eso. Entonces, fui por ahí. Y quería también eso. Puse que es un estudiante de filosofía porque no quería que fuera alguien que entendiera Wittgenstein, sino que, Bien, claro. tuviera las dudas que tenía yo, porque tampoco quería escribir sobre Wittgenstein. No era eso. No era la idea. Y después ella escribía una novela que la escribí, una novela de Wittgenstein en Noruega,
Ajá. pero que no podíamos mezclar porque transcurrían los fondos de los fiordos. O sea, lo que ella escribe, vos ya lo escribiste. Ya está escrito, sí. Mira. Sí, Ahí está tenés. escrito. En verso, es una novela en verso. ¿Y eso va a salir en un momento o no? No sé, iba a salir, pero ahora parece que sale otra cosa por Yanten. Ok. Pero sí, estuve escribiendo también eso. Qué locura. ¿Vos empezaste como escritor de literatura infantil y después te fuiste a lo adulto? ¿O primero publicaste infantil y después adulto? No, acá empecé para adultos. Infantil me apareció cuando dije, bueno, es imposible, no puedo escribir para adultos. Empecé a escribir con infantil porque me parecía que me resultaba menos incómodo fracasar en la literatura infantil que fracasar. Total, se iban a dar cuenta chicos de 5 años que no te iban a decir nada. Claro, dije, bueno, fracaso en la literatura infantil. Me decía, bueno, no es lo ¿Quién mismo. se va a acordar de mí? Claro, pero es como que yo pensaba, no es lo mismo fracasar de payaso que fracasar de actor, ¿viste? Como no sé. Son pavadas que a uno se le ocurría. Y empecé con literatura infantil y empecé publicando el primer libro que publiqué, era de literatura infantil, que fue por Sudamericana, que es random, pero que era Sudamericana. Y dije, bueno, este es mi camino ahora. Ahí va. Y después gané el premio Sigmar y pensé que este era mi camino, y no, la literatura infantil trató de mostrarme con absoluta claridad que no era mi camino. No se me abrió una puta puerta nunca. Gané 2 veces el premio Sigmar, pero es un montón. Sí, bueno, pero no publico infantil, no. Ahora el año pasado publicamos una novela con Martín Blasco, que fue más un acto de generosidad de Martín Blasco, decir, bueno, vamos a laburar algo juntos, pero... Ahí va. Pero no, y después la literatura para adultos, lo que sí que me llevó, me pulió mucho el estilo. Tanto es así que escribo muchísimas locuras, pero no uso malas palabras. Eso es verdad. Nunca uso. Es verdad, ¿no? Después hay de todo. Pero Sí. hay feedback. Una cosa no quita la otra. Pero no uso malas palabras y cuido Creo que mucho. yo lo primero que leí era una mujer a la que le habían cortado la lengua y un beso entre mujeres sin lengua. Sin lengua. Sí, eso fue una de las primeras cosas que leí tuya. Dije, ok. ¿Cuáles son Así vamos. las referencias? ¿De dónde viene? Si decís, bueno, mi literatura viene más o menos de por acá. ¿Cuáles son esos autores, autoras de los cuales abrevás? No tengo mucha idea, pero sí alguien en que pienso mucho siempre es en Onetti, en Borges, en Carver, pero sobre todo poesía. Me gusta mucho la poesía, pero van cambiando las influencias, claro. No son siempre las mismas, pero necesito siempre tener una referencia. No, ¿viste cuando te dicen, es algo original? Bueno, a mí yo necesito que algo se referencie con algo en mi cabeza, porque me pasa que digo, bueno, si no se le ocurrió a alguien antes, por algo será. Yo necesito que algo sea. Porque no era bueno decir, claro, digo, si se me ocurrió esto y no se le ocurrió a nadie, no quiere decir que no se le ocurrió a nadie. Se le ocurrieron y la descartaron. Dijeron, ¿para qué? Entonces la originalidad me parece una estupidez, ¿viste? Entonces yo necesito, una vez que lo puedo referenciar con algo en mi cabeza de lo que se me ocurrió, ¿viste? Y a veces la manera de referenciarlo es muy traída de los pelos, pero ahí me siento más cómodo. Acá fue con Wittgenstein. Lo pude referenciar con Wittgenstein. Bueno, pero el ambiente tiene algo de Onetti también, ¿no? Ese ambiente, el monte, los bichos, el calor. Siempre, ¿no? Siempre. El único tema que no me influye Onetti es en los diálogos, porque eran horrorosos los diálogos Onetti. Es verdad, sí. Hablaba un nene de 8 años y hablaba como un proxeneta alcohólico. ¿Viste? Al borde del suicidio, ¿viste? Con todo el desencanto del mundo. Todos hablaban igual. Nunca podían dejar de ser él, claro. Claro, pero es que está bien, porque en algún punto es Brausen el que escribe todo. Entonces es un solo personaje el que está escribiendo, y todos hablan como él. No está mal, es la manera de que se podría escudar Onetti. Sí, es decir, sí es Brausen siempre. Sí, es Brausen, claro. Te iba a preguntar en ese sentido. Hay algo que me pasó con el nuevo, obviamente va a ir aumentando la tensión, sí. La otra referencia fue Embrujada de la Coca Sarli.
¡Excelente! Sí. ¿Y qué tomaste de ahí de la coca? Vino, El embrujo. El embrujo. El embrujo, esto que le pasa a ella. Claro. Ella está siendo embrujada todo el tiempo por este tipo. Y lo que sí, no sé si la vieron embrujada cuando se aparece el bombero. Que decís, pobre bombero, no le dura ni medio ramo de la Coca Sarli. Si se te venía el bombero de la película de la Coca Sarli, yo le agarro la mano al bombero y digo, vamos. Huyamos. Huyamos de este infierno. Pobrecito, es una pavada. Pero lo tenía en mente, que transcurre en Misiones, pero claro, tenía en mente eso todo el tiempo. Y venía la puse por en ahí. la película, de Mirá. hecho, en la computadora. Mientras Sí, escribía. yo la escuchaba de fondo. Sí. Excelente, excelente. No, te iba a decir, vos tenés mucho, por lo menos últimamente he leído cosas de que metés como ensayos, como ideas dentro de las ficciones, ¿no? Gente que discute ideas de cosas también, ¿no? En U aparece un ensayo de cine, en este aparecen como discusiones filosóficas, ¿no? Sí. ¿Hay algo que te interesa en ese marco? Como que querés hablar de algo además de la ficción. Sí. Sobre todo en otra más una que se llama El abedul de Carlock, ahí también fui también en ese sentido. Quizás porque estoy viejo. Empecé a envejecer y digo, bueno, ya está, no sé por qué, pero sí, antes no tenía esa inquietud y ahora sí. Ahora sí, me interesa. Y quizás lo que me pasa es que descubrí de grande la filosofía y el ensayo. Antes no leía muchos ensayos y muchas No te pongas como Fantino, por favor. No, porque Fantino entiende todo lo que hace, por eso, todo lo que lee, por eso. No, pero como generador de ficción. Claro. Empecé a verlo, no llego a entender del todo, pero o sea, cuando entendí Kant, ¿no? Claro. Dije, esto es una belleza, ¿viste? Sí. Cuando entendí, dije, yo como me perdí esta fuente de genialidad, de belleza sobre todo, ¿no? Y eso es lo que encontré en la filosofía ahora, una fuente de belleza que yo no contaba con eso. Y me maravilló, estoy todo el tiempo leyendo ahora filosofía sin entender nada, ¿no? Y me pasa porque cuando discuto con alguien que sabe filosofía y me dejan bien en claro que no sé nada. No entendés nada. Era todo lo contrario. Estúpido. ¿Y cómo cambió tu relación con Hegel era peronista. ¿Cómo cambió tu relación con la literatura, con la escritura, sobre todo desde el comienzo? No sé si empezaste a escribir de chico o cuándo, hasta ahora. ¿Es igual? ¿Es la misma pasión, la misma fuerza? ¿Hay más de profesionalismo, más horarios? ¿O esperas que te venga la inspiración, que vengan las musas? No cambió mucho. Siempre fui un enfermo. Siempre escribí sin parar. Lo que sí cambió es que no tengo el desencanto con el que escribía antes. Antes escribía en el vacío porque no sabía qué iba a pasar con eso. Claro. La posibilidad de que haya la perspectiva de publicación cambia mucho y escribo sí mucho más rápido que antes. Antes me costaba más rápido. Era muy lento, pero también porque encaraba las cosas antes laburaba por acumulación y ahora más por síntesis, ¿no? Lo que antes decía en 20 páginas, ahora trato de decirlo en menos. Claro. Pero en Curepa volví a lo frondoso porque era lo que me pedía el texto. Pero profesionalismo, no. No tenés horarios, y bueno, todos los días a 8 de la mañana, o tipo Vargas Llosa que decía. No, pero sí cumplo los plazos, digamos. El deadline sí, te ordena. Me acuerdo, yo le pedí hacer un cambio a la editorial con esta Curepa y me dicen, tenés hasta mañana y es imposible agregar esas 20. Claro. Es imposible. Le digo, pero me dan hasta mañana, sí. Le digo, bueno, dale. Me dice, vos estás loco. Y lo hice, cumplí. Me pongo esos plazos, tampoco quiero joder a los demás, ¿no? Pero no hay un profesionalismo en ese sentido, pero creo que respondo profesionalmente a las cosas, pero no porque me mueva el profesionalismo, sino que no quiero quedar mal. Claro. ¿Y cómo empieza tu vínculo con la literatura? Primero como lector, como escritor. Muchas biografías de escritores siempre, bueno, de chico tenía asma, entonces pasaba mucho tiempo en la cama y empecé a leer. Otros eran solitarios o medio bolineados por sus compañeros. ¿Cómo fue tu encuentro con la literatura? Bueno, fue a raíz de chiquito. Me pasa un día que estoy en la escuela y una maestra estaban hablando de los dinosaurios
años y dicen que hacen, 50.000 millones de años que están muertos, no sé cuánto es, ¿no? Y yo me puse a pensar en un dinosaurio de esos y dije, pobre, hace millones y millones de años que está muerto este dinosaurio, pobre. Después me di cuenta de que yo también iba a estar millones y millones de años muerto. Dijiste la puta madre. Me pareció una locura. Digo, ¿cómo nadie hace algo? Digo, ¿cómo? Yo voy a estar 80 millones de años muerto, 80.000 millones de años muerto, y viví, y me entró como una desesperanza, un nihilismo, que no dejé de creer en Dios, ¿eh? Y un día, escuchando a Dolina, que yo tenía insomnio, lo pongo a escuchar a Dolina y empiezo a hablar de estas cosas. Y empiezo a mencionar autores que se hacían este tipo de preguntas, como Unamuno, como, el mismo Borges, pero Kierkegaard, que hablaban. Y empiezo a leer esos autores y empiezo a escucharlo a Dolina y me lleva ya a la literatura. Empecé leyendo, lo primero que leí fue Borges, digamos, claro. Así. Después pasé a Unamuno, Niebla. Librazo, Niebla. Me acuerdo que un momento habla con un personaje, ¿no? Sí, un personaje que no quiere participar de novela. Claro, que lo va a ver a él. Sí, claro, sí. Hermosa novela, pero también del sentimiento trágico de la vida. Claro. Y fue un consuelo que tuve. Dice, mal de mucho, consuelo de tonto. Y dice, no queda otra, pero se me fue, claro. Me fui sintiendo parte de algo, ¿no? Dije, no soy el único tipo que se da cuenta que vamos a estar millones y millones de años muertos. En realidad todos lo saben, ¿viste? Pero yo era demasiado blando para eso. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y 9, 10 años. No, 12. 9 me había agarrado otra cosa. Y a mí me llevaban a la iglesia, ¿viste? Y no pude creer en Dios, no pude bajo ningún punto de vista, y es una necesidad que tengo, pero no me da la cabeza para creer en Dios. No veo, para mí el ateísmo es una carencia, digamos, intelectual, ¿viste? Tiene un poco harto la pedantería de los ateos, ¿no? Sí, claro, te acuerdas, pará, ¿quién sos para decir, no? Como mucho. ¿Sabes la cabeza que tenés que tener para creer semejante delirio? Claro. Es mucho, es un montón. Todo lo que y hay gente que es brillante y lo cree, y yo lo admiro eso. Yo he conocido empresarios, ¿viste? Que creen en Dios. Decís, ¿cómo crees este delirio? Yo no lo puedo. Qué bueno, igual, ¿no? Está bueno, está genial, pero es una carencia. Quizás no me da la imaginación como para creer en Dios, pero no puedo, me pongo hiperracionalista. Y allá me pasó en Paraguay, que lo que hablamos, que yo estaba en unas charlas de sobremesa con gente que eran médicos, físicos, todas profesiones, científicos duros, y todos creían en el lobizón, todos creían, como Pascal, ¿no? Es que vive en ese ambiente, entonces, claro, ¿cómo no creer? Aparte, más si son científicos duros, tan duros. Y el último día, crees cualquier cosa, ¿no? Hace 16 horas seguidas que estoy creyendo en Dios, no puedo parar. Va a venir a las 6 de la mañana, viene otra vez la moto. Padre Nuestro, ya te quieren comer, qué asco, dicen. Claro, sacame esa hostia. Nos visita Martín Sancia Kawamichi, autor de Curepa, esta novela que acontece en el Paraguay. La historia de una estudiante de filosofía que llega con su novio, llega a un lugar donde hay un doctor paraguayo muy inteligente, muy intelectual, muy formado, que tiene algunas cuestiones ahí, algunos regalitos que van apareciendo a lo largo de la novela, entre otras muchas cosas, porque no tenés imaginación para creer en Dios, pero sí para escribir una novela que tiene mucha imaginación, hay mucho de idea. Me parece más imaginación que autobiografía, viste que ahora se sale mucho lo testimonial. Sí. Pero lo tuyo siempre es más imaginación, ¿no? No, es todo autobiográfico. El doctor soy yo. Contanos que ya lo presentaron el libro, ¿dónde te podemos seguir? Chivo, queremos chivo. Está por, no sé, todavía no se presentó, no estuvimos viendo en ese tipo de... ¿Hace cuánto que salió? En julio. Ya hay que presentarlo. Sí, pero yo no soy muy mucho de eso, de festejar cumpleaños y como pero estamos viendo, por ahí me gustaría darle, pues estoy contento con la editorial, la verdad que estoy muy lindo, contento. Se viene la película, no sé si querés, vamos a decir cualquier cosa. ¿La película Curepa? Se viene la película en Super 8, retomando el viejo formato de Super 8. Se viene el videoclip de Curepa. No, pero sí que estoy muy contento con el laburo y hay
sí voy a publicar el año que viene otra cosa y estamos en eso, pero no sé si voy a hacer me quedó la primera novela que publiqué, Otaru se hizo la presentación y estaban 3 familiares míos y Horacio Convertini. Bueno, bien Horacio, que eso sí, pero me traumó eso, ¿viste? Dije, claro, tuviste miedo. Siempre estoy esperando que venga poca gente y no la paso bien, ¿viste? No. Es mejor hacer un cumpleaños capaz un poco más de gente. Sí. Había vino, porque cuando hay vino va la gente en la presentación. No, sí, había de todo. Pero no. Había de todo, pero... Había científico duro también. Claro, pero fue Convertini, pobre. Le mandamos un abrazo a Convertini. Un abrazo a Convertini. Martín Sancia Kawamichi, anóteselo ahí en casa. Martín Sancia Kawamichi con KW, Michi. Curepa. Se me llama Curepa, Martín Sancia Kawamichi, editorial La Crujía. Mañana mismo se me van a la librería, lo piden o lo buscan en internet, o que se encuentra todo, y lo tienen mañana a la tarde en su casa. Es más, le escriben a Martín por Instagram, te conseguimos, y lo dedicás y te escriben. Yo te lo llevo. Escuché el programa, quiero firmar. Quiero firmar un ejemplar firmado. Sí. Excelente. Martín, muchísimas gracias por esta visita. Felicitaciones por otro librazo. Acá tenés nuestro productor es fan de Kawamichi. Se declara fan, ¿no? ¿Le iba o no? Obvio. Absolutamente. Tengo que gritar el micrófono. Muchísimas gracias. Que sea mucho éxito. Y si lo presentás, te juro que nosotros dos vamos a ir. Con Bertini, Leiva y yo. Vamos a hacer 3 más. Con 3 parientes, 3 estamos. Ya está. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Martín Sancia Kawamichi, Curepa, editorial La Crujía.